Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Más para nuestros oyentes. Hoy nos encontramos de nuevo en Al Día con la Iglesia Radio, hoy con una conversación muy a propósito de esta semana que celebramos a quienes se han encargado de educarnos, no solamente para una materia específica, sino para la vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy valioso que nos recordará unos años atrás cuando estábamos en un aula de clase, y qué alegría que ustedes se queden hasta el final. Recuerden que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones en Alianza Radial Católica. Hoy, pues muy bien acompañada como siempre. Eni, ¿cómo estás? Hola, Vale, qué gusto de nuevo estar en este espacio que obviamente siempre valoramos un montón y que nos ayuda a construir muchas de las maneras en las que vemos la vida y que nos relacionamos también con nuestro entorno. Siempre abordamos temas muy espirituales, siempre abordamos temas de importancia para nuestra sociedad y este pues no es la excepción. Hoy con un tema que personalmente valoro, quiero y aprecio mucho con todo mi corazón, y es precisamente la educación, el papel de esas personas que deciden dedicar su vida a acompañar, formar y educar pues a todos nosotros, porque todos en la vida hemos tenido la presencia de educadores que de alguna forma nos han marcado, así que qué hermoso que podamos hablar de eso y pues también haciendo un énfasis muy especial en aquellos que se dedican a educar sobre religión y espiritualidad. Qué bello que lo podamos abordar en este encuentro que como siempre busca construir y edificar de alguna manera nuestra forma de ver la vida. Qué maravilla entonces que abordemos este tema con quienes son expertos y se encargan de acompañar en nuestra arquidiócesis a quienes desempeñan esas labores de educar en la fe. Hemos invitado a la Delegación para la Educación, una delegación que de verdad hace un trabajo precioso porque va acompañando a esos maestros, y hemos invitado a dos personas que hace mucho no venían aquí al día con la Iglesia Radio, pero que nos encanta tener, y son Adriana Patiño, ella es asesora de la Delegación para la Educación, y Cristian Hernández. Bienvenidos. Cordial saludo para todos, agradeciéndole a Valen y a Eni por esta invitación. Como bien lo dicen ellas, es un mes en el cual resaltamos la labor docente, y más que la labor docente es exaltar aquella vocación que es ser maestro. Entonces, pues agradecemos a la Delegación de Comunicaciones esta invitación tan valiosa. Saludo cordial para todos los que siguen este programa de Al Día con la Iglesia. Saludos a Valentina y a Eni por permitirnos compartir con ustedes este espacio que, como ya lo han dicho, está dedicado y es también un reconocimiento a todos aquellos que día a día su presencia la hacen vida con sus estudiantes en las aulas de clase y dan siempre lo mejor de sí mismos. Y hablando de hacer vida, esta hermosa labor de educar, pues hoy también nos acompaña Juan Guillermo Gómez Zapata. Él es educador de la Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana, y qué rico de verdad que pues tengamos este espacio para conversar. Muy amables, muchas gracias. Un cordial saludo para todos ustedes. Al Día con la Iglesia. Es un honor estar en este día y poder también transmitir y dar la esencia de como educador se va formando día a día la esencia de los estudiantes en este valor espiritual y trascendente de la educación religiosa escolar. Juan Guillermo, tocas un tema con el que me parece muy valioso que iniciemos esta conversación, y es alrededor de la trascendencia, un tema que es importante cuando comprendimos que la educación escolar no solo debía ser como algo impartido por cultura, sino también como por un trabajo humano, un trabajo que debe entrar a la mente de la persona. Pues yo creo que las cosas cambiaron un poco.
Y quisiera, Adri, que nos contaras un poco más o menos cómo comienza esta preocupación de Iglesia de acercarse a estas iniciativas pedagógicas que permitan acompañar ese descubrimiento de la trascendencia de los niños y jóvenes. Bueno, vale, estamos hablando de un proceso muy largo en la historia, pues evidentemente la educación fue lo primero que llegó pues a América Latina con el descubrimiento y la gran colonización, pero llegamos a un contexto acá en Medellín y es que vemos que no es solamente la catequesis lo que debe impartir el docente, sino que también el desarrollo de esa trascendencia y de esa espiritualidad, y me arriesgo pues a decir también con aquello de lo que es la inteligencia espiritual. Me gusta muchísimo ese tema de la inteligencia espiritual, porque vemos que no es solamente lo que yo tengo como doctrina, lo que me han enseñado en la parroquia, en la catequesis, sino que es también aquella experiencia de vida que a mí me motiva a trascender un hecho religioso, un hecho espiritual, una canción, algún eco que a mí me lleva a trascender precisamente esa experiencia que me ayuda a encontrarme no solamente con Dios, sino con lo otro, con los otros y lo otro, que es muy importante. Y era lo que hace énfasis es precisamente la Laudato Si, ¿cierto? Cómo podernos encontrar con aquello que nos rodea. Entonces, dentro de ese proceso, nosotros acá en Medellín hemos descubierto herramientas didácticas y pedagógicas que ayudan al docente precisamente a dinamizar esa aula, que entonces no solamente se queda en el libro sagrado o en el texto sagrado, sino que vamos más allá de una vivencia espiritual y que eso lo trascendemos en la familia, con los compañeros de grupo y más allá nuestra propia experiencia de vida. Entonces acá en Medellín esa didáctica precisamente ha trascendido fronteras, hemos llegado pues a nivel internacional, valga la aclaración, y es que en pandemia nosotros trascendimos fronteras, llegamos hasta Ecuador, hasta el Perú, a Panamá, precisamente con estas temáticas tan importantes que cuando en pandemia hablábamos, digamos que de la emergencia sanitaria, pues nosotros hablamos también de esa emergencia espiritual, y era cómo saber traspasar precisamente la situación médica y cómo llevar esa situación a una espiritualidad y cómo trascendemos nosotros ese contexto. Entonces eso es lo que nosotros en Medellín consideramos importante, ese desarrollo de la trascendencia y la espiritualidad. Hace un ratico, Adri, nos contabas que la Arquidiócesis de Medellín es una de esas, digamos, de ese fragmento de iglesia que no ha dejado de apostar por valer o por valorar o por resaltar esa figura del maestro en educación religiosa. ¿Qué nos cuentas un poquito más acerca de esto? Bueno, hace 25 años en la conferencia episcopal se reunieron todas las delegaciones y precisamente llegaron a ese acuerdo de que en el marco del mes del maestro era necesario resaltar la labor del maestro de educación religiosa escolar, porque ellos no solamente están en un proceso dinamizador desde el área, sino que precisamente acompañan un proceso pastoral, ¿cierto? Ese pastoreo tan hermoso que nos han enseñado, y es precisamente eso lo que nosotros reconocemos. Los mismos profes dicen, es que no hay el día del profesor de matemáticas, de sociales, de español, pero nosotros sí tenemos el día clásico del maestro de educación religiosa escolar. Y en el tiempo la Arquidiócesis de Medellín siguió precisamente con ese mandato, y entonces es como el 23 de mayo vamos a celebrar ese magno evento. Nosotros le decimos el magno evento porque reconocemos esa labor tan bonita del maestro de educación religiosa escolar que está alimentando precisamente la espiritualidad de los estudiantes. Me cuestiona un poco y quisiera de parte de Cristian y de parte del profe Juan Guillermo que nos acompaña, que nos contaran un poco sobre esa experiencia desde el aula, cómo es acompañar a los niños en esa, digamos, experiencia o en esos primeros acercamientos que tienen con la educación religiosa, y también desde la delegación, Cristian, cómo es acompañar a los profes en esta tarea que realizan todos los días. Efectivamente, ni el acompañamiento que hace la Delegación Arzobispal para la Educación
Ha sido un acompañamiento desde la cercanía, desde el reconocimiento de las realidades particulares que viven cada una de las instituciones educativas. Y también es preciso reconocer que la educación religiosa escolar ha tenido un cambio paradigmático. Sabemos que estamos en un estado laico, reconocido constitucionalmente, y eso ha llevado también a unas evoluciones en cuanto al área de educación religiosa escolar. Sabemos que hasta hace un tiempo la educación religiosa escolar estaba orientado con un enfoque confesional. Ahora pues tenemos que abrirnos también a esa realidad plural y diversa de las manifestaciones religiosas en nuestro país, lo que ha llevado que nosotros como oficina, si bien representamos una institución, la Iglesia Católica, no nos cerremos a esas posibilidades de entrar en diálogo con otras confesiones cristianas y no cristianas. Con esto se enriquece más el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, y sirve para propiciar esos espacios de reconocimiento, de tolerancia por la diversidad religiosa. Y los profesores de las instituciones oficiales del Distrito de Medellín, del área metropolitana, de las instituciones privadas, han estado también muy de la mano en esa sinergia para buscar esas didácticas, esas metodologías que nos sigan permitiendo abrir más el espectro y que asumamos la educación religiosa como esa formación también en valores hacia el respeto, en participación activa, en conciencia ambiental, en formación del ser que se mueve dentro de una sociedad y que genera un proyecto de vida. Por eso, con este día clásico del maestro de educación religiosa, es exaltar esa labor que ellos hacen de formar a los estudiantes en esa trascendencia, en esa espiritualidad. Y de verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, desde el campo como docente ha sido una experiencia muy significativa, porque lo que uno pretende desde el área de educación religiosa escolar es transformar no en el contexto catequético, sino en el contexto humano cristiano. Entonces es una experiencia muy cercana a los jóvenes, brindándoles que ellos como seres humanos también tienen su esencia, transformar y enriquecer el área de educación religiosa escolar, manejando la didáctica, manejando la metodología, llevándolos a descubrir los valores humano-cristianos y a ver de que el área es más humanizante. No tanto es importante el contexto catequético, pero es más que todo fortalecer el ser. Entonces veo que la experiencia como docente ha sido muy, muy edificante, muy enriquecedora, porque se transforma el aula en un laboratorio de conocimiento, y el maestro, uno como maestro pasa a ser un tutor, un fortalecer el conocimiento de ellos, y que ellos mismos, a partir de las experiencias significativas que tiene cada grado y cada contexto, ellos vayan edificando y vayan también trascendiendo en su esencia como personas. Hay algo que me llama mucho la atención, y es pensar el aula como un laboratorio. Como que siento que el aula termina siendo un reflejo de muchas cosas, de cómo somos como sociedad. En el aula tú ves el niño, que es el reflejo de lo que es su familia, ves las relaciones sociales con un contexto que nos habla de cómo nos estamos relacionando hoy, la relación con la tecnología tal como se está dando. Entonces como termina siendo como una radiografía de la sociedad en 4 paredes, y se desarrolla de una manera pues como muy interesante. Quisiera precisamente, hablando de el aula como laboratorio, de qué manera se responde a la realidad de hoy, que nos estamos encontrando hoy en el aula, que ustedes tienen una relación directa con eso. Nosotras ya hace rato salimos de las aulas de clase de un colegio. ¿Qué nos encontramos hoy? ¿Qué realidades que necesitan ser intervenidas como desde las 3 perspectivas que tenemos aquí?
Yo creo que una de las primeras es la realidad de las familias, que ahorita pues no nos estamos enfrentando pues a la familia nuclear a la cual estamos acostumbrados y quizá a la cual nosotros pues nos levantamos, ¿cierto? Papá y mamá, hermanos. Hoy en día pues existen muchos tipos de familia, pero más allá de eso nos estamos encontrando con unos jóvenes muy solos, muy solitarios, de papás que trabajan todo el día y con otras complejidades en donde la mamá es papá y mamá a la vez y cabeza de hogar. Pero también nos encontramos con estas cuestiones de las tecnologías, que si bien la tecnología no es mala, pero quizás cuando el estudiante no está bien acompañado, pues no termina siendo el mejor amigo, ¿cierto? Ni el mejor aliado. Entonces, pues eso por un lado, y por otro lado, pues vemos los espejos de algunos docentes no maestros, de algunos docentes quizás sin vocación, porque ahorita el Ministerio de Educación con estos concursos de gobierno pues se puede presentar cualquiera y por un examen pasa, ¿cierto? Entonces volvemos a lo que inicialmente yo les decía, que no es vocación, es simplemente terminan siendo docentes de honorarios, pero bueno, hablando pues de la terminología, pues el docente pues también es el que dinamiza, el maestro es el que tiene vocación verdadera. Ya pues más allá pues Guillermo y Cristian pues nos explicará, pero para mí yo creo que son esos 4 aspectos. Y la soledad de los jóvenes y de los niños, créanme que a mí me duele demasiado y hay situaciones que no salen a la luz, pero vemos mucha situación de niños y jóvenes en intento de suicidio y se está viendo mucho en el área metropolitana y nosotros pues como delegación nos damos cuenta de eso, pero hay situaciones que no salen en los medios de comunicación, entonces son realidades que opacan mucho y que ahí precisamente la labor que hace Guillermo en este momento que está dentro de las aulas es precisa dinamizar esa espiritualidad unida a un proyecto de vida, más allá de las dificultades que presentan los estudiantes con esa pregunta del más allá de esta vida, ¿con qué me encuentro? Bueno, desde el contexto de aula, la experiencia que como docente puedo observar y analizar es que se encuentra unos jóvenes realmente muy solos y al mismo tiempo con una característica de familia donde los padres por sus diferentes circunstancias pues los dos laboran. Entonces toman la escuela como en algún momento se puede dar como si fuera una guardería, pero cuando uno empieza a trabajar con los estudiantes, a dar el contexto, el contenido pasa a otro nivel, porque empieza el estudiante a mostrar su faceta de preocupación, su faceta de soledad, su faceta de que tiene un familiar con alguna dificultad, que en algunos casos se ha dado que no pudieron tener alimento porque algunos tuvieron dificultad porque no laboran. Entonces pasa uno a descubrir de que el área y que uno como docente de educación religiosa escolar debe también dar ese sentido de esperanza y de apoyo a los estudiantes. Entonces, cuando se hablaba del contexto del laboratorio, del aula, se transforma en que tiene que ser uno muy humanizante. El docente no puede ser un docente no solamente de cátedra ni solamente de contenido. Hay que hacer, hoy el docente tiene que ser un docente de trascender con la experiencia significativa que tiene cada grado, pero llevarla también a ese sentido humanizante que el estudiante o que el educando que en este momento se encuentra en la transformación que uno está realizando con ellos, realmente se vea ese aspecto humanizante y de fortaleza frente a lo que ellos viven de la realidad personal y familiar. La educación religiosa escolar hoy tiene que ser un llamado a la esperanza, un llamado a la motivación.
cómo en esa búsqueda y en ese cultivo de lo trascendente, de la admiración por el misterio, por esa invocación de lo sagrado, cómo llevar a nuestros jóvenes a seguir teniendo una palabra de sentido vital en sus vidas, porque lo podemos ver y no solamente en los estudiantes, sino en la sociedad en general, que nos movemos en lo que un autor coreano, Byung-Chul Han, ha llamado la sociedad del cansancio. Él desarrolla una teoría muy interesante en la que dice que hay una atomización del tiempo, por lo que vemos que el tiempo pasa de manera precipitada. El hombre se ha vuelto víctima y victimario de su propia libertad, y eso lo ha llevado entonces a perder como el sinsentido de la existencia misma. Y uno ve eso muy marcado en nuestros estudiantes, que muchas veces a quienes nos movemos en las aulas nos hacen preguntas complejas que a veces uno se queda sin palabras para responder, y esas preguntas están orientadas al sentido de la vida, hacia la esencia. ¿Yo para qué hago esto? ¿Para qué me va a servir, profe, lo que usted me está enseñando? ¿Qué utilidad tiene? Porque a veces miramos la vida es como costo-beneficio, entonces, ¿qué me retribuye eso para mi vida? Y si no tiene ninguna retribución, pues no vale la pena el esfuerzo. Entonces, movidos por el cansancio, sumémosle a eso también la desmotivación y la desesperanza. Por eso esta área de educación religiosa escolar, como ya ha insistido Adriana, como lo ha dicho Guillermo, y lo digo yo también, tiene que tener hoy una palabra alentadora, tiene que llevar al estudiante a esa búsqueda interior para vislumbrar como esa luz que guía, que motiva sus acciones y sus pensamientos, pero también las demás áreas del conocimiento que se imparten en las aulas de clase deberían también buscar eso. Uno diría como la matemática o como las ciencias naturales promoverían eso en el estudiante, y va uno a ver, y sí tiene su razón de ser, cómo llevar al estudiante desde las ciencias naturales, por ejemplo, a una relación íntima con la naturaleza, a descubrir su armonía con la naturaleza. Entonces vemos que en sí cada área tiene un aporte humanístico demasiado importante. Como decía Guillermo, no es solamente el entregarle al estudiante un montón de conocimientos, teorías, etcétera, sino cómo cada área del conocimiento humano lleva un aporte de la humanización misma. Yo los escucho y para mí es inevitable no pensar en las palabras que le he escuchado decir a mi abuelo durante toda mi vida. Yo crecí en un hogar de educadores, mi abuelo es educador, creo que por eso al inicio les decía que es un tema que quiero y que realmente toca mucho mi corazón, porque creo que crecer en un hogar con un educador a la cabeza es una experiencia maravillosa, ha sido muy edificante precisamente para mi vida, y a lo largo de mis años lo he escuchado permanentemente hablar sobre la labor del maestro, no porque sea mi abuelo, pero creo firmemente que ha sido uno de los mejores que han habido, que existen digamos que en mi entorno, y precisamente a lo largo de mi vida me ha dicho y ha hecho un énfasis muy especial en lo que un maestro debería ser independientemente del área que, digamos, imparta dentro de la escuela o los entornos escolares. Mi abuelo fue educador o maestro, profesor, como lo quieran llamar, de casi siempre ciencias sociales y ciencias naturales, y se esforzaba mucho porque sus estudiantes pudiesen salir al medio ambiente, afuera de los salones, y tuvieran una relación más cercana precisamente con la creación, y desde allí pues se esforzaba para que todos encontráramos o viéramos la importancia que tiene vernos y sentirnos parte de una creación, que hemos sido creados por Dios con extremada perfección. Y precisamente de pronto quisiera ahondar un poco más en esto, no solo, y entiendo que acá tenemos expertos hablando de educación religiosa escolar, pero más allá de la educación religiosa escolar, como bien lo decía Cristian,
cada persona, cada maestro que llega a un aula de clase hoy, ¿cuáles son esas características que debería tener o que debería siempre resaltar, más allá de su conocimiento académico, teórico y tantas, digamos, conocimientos que tenemos hoy, doctorados, maestrías y demás? ¿Cuáles son esas características especiales que debería tener un maestro que se enfrenta a una sociedad, como bien lo dijo Valentina, que se refleja en el aula de clase? Yo diría que una cualidad esencial de un maestro tiene que ser la alegría. Para mí eso es fundamental, porque un docente o un maestro que llegue alegre al aula transmite inmediatamente esa emoción a los demás, porque es el primer convencido de lo que está haciendo, de lo que va a hacer con sus estudiantes. El primero que se tiene que creer lo que está haciendo es el que está impartiendo en ese momento un conocimiento, una experiencia. Y el maestro debe tener como esa habilidad de, a pesar, como les decía yo en muchas ocasiones a mis estudiantes, aunque uno también siente a veces que la vida se le está viniendo encima, que tiene muchas situaciones, porque los maestros no están o no estamos exentos de situaciones complejas, de desánimo, de frustraciones, etcétera, etcétera, pero cómo es la capacidad de tener esa habilidad incluso de sortear todo eso y mostrar su mejor sonrisa, mostrar su mejor cara a sus estudiantes, porque sabe uno que lo están esperando unos muchachos, unos niños en los cuales ellos también se reflejan y a veces le dicen a uno: profe, usted es mi motivación, usted me alienta también a tener perseverancia, a salir adelante, porque pues personalmente en muchas ocasiones yo viví esa experiencia, que muchos estudiantes me decían: profe, es que el día que usted viene, por ejemplo, como serio, que uno siente que de pronto está mal, se siente diferente, y uno dice, si el profesor, que es uno de los que más alegría nos transmite, hoy viene triste, ¿qué es de uno, profesor? Siempre mantenga esa sonrisa para que nosotros nos mantengamos animados. Entonces, pues cualidades es mucha, pero no me quiero extender, solamente quiero quedarme en que para mí esencial la alegría y el convencimiento, ser el primer convencido de lo que se hace en el aula. Una de las cualidades también importantes es acogida, más que fuera de la alegría que uno tiene que transmitir, porque uno a veces también hay momentos en que se transforma como el de la obra de arte, o también se puede como el payaso, como a veces lo dice el mundo y la canción. Uno como docente está llamado a acoger, a servir, a escuchar. Una de las cosas importantes en este siglo y en esta realidad actual es aprender a escuchar, porque vivimos en una sociedad donde es difícil, aún los ruidos nos dispersan el escuchar al otro. Entonces también es muy importante esa cualidad del docente de escuchar al joven, de escuchar al niño, de escucharlo y crear con esa escucha y con esa experiencia de los niños y de los jóvenes, crear ese mundo también especial dentro del aula de clase. Yo, fuera de ser licenciado en educación religiosa escolar, también tengo mis estudios de música, y considero que ha sido como una gracia y una bendición que Dios me ha dado para también poder llevar, como lo decía el compañero, la alegría. O sea, yo lo he experimentado. A mí estos días me dijeron, vaya a cuarto C, que por ahora la profesora no puede estar, y mire y transforme, acompáñelos. Y bueno, yo dije, bueno, voy a hacer un trabajo de iniciación musical con ellos, y con una canción de saludo tan simple, se transformó esa aula, y esos niños al final no querían que yo me fuera de la clase, sino que terminara con ellos, porque ya venían con la profesora, pero que les había impactado mucho ese proceso. Entonces,
como docente que estoy en el aula, realmente uno tiene una gran misión, un gran compromiso y una gran misión para con ellos. Entonces, ya se ha hablado mucho de muchas cualidades, pero considero que también una muy esencial es aprender a escuchar a los jóvenes, que enriquece mucho ese aspecto educativo. Bueno, de por sí ya el Papa lo había dicho, educar es un acto de amor. Entonces, pues yo considero que lo primero que tiene que tener el docente es precisamente una actitud de amor con los estudiantes. De pronto antes se corregía mucho desde esa corrección pues precisamente conductista, pero hoy se acompaña es con amor. Algo muy importante, Allende, una escritora chilena, me gusta mucho, aunque ella no es directamente pedagoga, pero sí habla mucho de educación. Ella dice que primero que todo hay que unir el amor con la pasión. El docente debe tener amor, pero también pasión por lo que hace, ¿cierto? Que no es el docente que tiene las notas trasnochadas, por decirlo así, que no dinamiza, que no cambia la pedagogía, que no dinamiza las temáticas, que da la clase de hoy como la daba hace 15 años o quizás 20. Entonces, pues, precisamente es eso, unirle pasión, y ella dice que la educación también es un arte, por eso todos no somos educadores de aula, ¿cierto? Por eso unos tenemos vocación como yo de acompañar al maestro y no estar dentro de las aulas. Y también algo muy importante, y es que el docente transforma vidas y transforma experiencias, y eso es lo bonito que tiene esta área, que transforma precisamente y transforma esas experiencias. Cuando el docente llega con una experiencia X al aula, pero el docente con su currículo oculto transforma toda la realidad de un aula, ya ahí está transformando una experiencia de vida. Y ella también dice que la educación es como un cultivo, en donde el cultivo se va acompañando de varias experiencias, y que finalmente lo que termina es un jardín florecido de muchos colores y de muchas formas, y así es como se debe de ver la educación. Entonces, el amor, un acompañamiento que transforma experiencias, que transforma vidas, pero que también se hace un cultivo, y qué bueno que el docente sea un buen jardinero, ¿cierto? Para que pueda tener un buen cultivo. Me parece hermoso reconocer cómo en el aula entonces se va forjando lo que esperamos de una sociedad del mañana, y cómo el docente que adquiere estas características identifica que tiene una acción, valga la redundancia, activa en la vida y en la construcción de seres humanos, de sociedades, de colectivos. Y yo creo que esta responsabilidad hace que uno en la vida crezca y tenga maestros que nunca olvida, maestros que más allá de enseñarle una materia o tener un examen horrible, te enseñaron para la vida. Yo tengo muchos que recuerdo que sus materias eran horribles y las padecía, pero los recuerdo como un regalo para el corazón, y con certezas muy grandes que incluso a veces se sostienen más que la de los propios padres. Aquí en Al Día con la Iglesia nos encanta escuchar historias que nos conecten con la esperanza. Este es un año en el que nos permitimos revisar la esperanza como esa virtud teologal que nos impulsa a caminar, a darnos vida como cristianos, pero también como seres humanos hoy. Independiente de nuestra confesión religiosa, definitivamente necesitamos esperanza. El mundo está bien complicado y esperanzarnos es como un arma para la batalla. Es por eso que nos encantaría escuchar de ustedes algún relato, alguna anécdota con un estudiante, con un niño, una niña, un adolescente, que nos permita conectar con esa esperanza que se alberga en las aulas, que nos remuevan el corazón. Bueno, en mi caso como docente, pues experiencias han sido muchas, porque yo como docente he tenido lo que es estar en la ruralidad, estar en colegios también de la arquidiócesis. Yo tengo, y tengo una experiencia, por ejemplo, con algunos estudiantes que tenía mucha dificultad. Este joven, cada vez que yo de pronto entraba al aula, siempre tenía una pequeña rebeldía o una pequeña
situación emocional que de una u otra manera personalmente me tocaba modificar el proceso pedagógico y curricular para poder atender el proceso con este joven. Pasado el tiempo y estando yo en la cotidianidad, me lo encuentro que ya estaba en la universidad y que una de las profesiones que había tomado era el campo educativo, y en el campo educativo complementado con la música. Y les hacía esa pregunta: ¿y cómo se generó eso? No, profe, es que su acompañamiento y su acogida en esos momentos tan difíciles que tuve, para mí eso fue un referente. Entonces veo que a pesar de que uno tiene su parte humana y frágil, porque uno como ser humano tiene su fragilidad, como uno no fue indiferente a, como en algo tan simple de escuchar y acompañar, haya dejado marcado a nuestro estudiante para después fortalecer su proyecto de vida. Y así muchos más también, porque cuando voy de un lugar a otro en el metro, me encuentro: profe, no me acuerda de mí, mire, usted me dio esta área, me dio educación religiosa escolar, y ahí estoy trabajando y lo recuerdo, o que tengo un negocio y le recuerdo. Entonces veo que uno es un referente y que va impactando. Por eso es que dentro del proceso también y de la esencia de lo que es la esperanza es muy importante el testimonio. Y yo pienso también una parte que entre mi característica como docente he tenido es que uno también tiene que aprender a ser prudente. Y la prudencia lleva a veces estar en el silencio, porque pienso que vale más mostrar uno con actitudes la esencia de lo que Dios ha dado, de lo que Dios a través de Jesucristo nos ha dado sobre el sentido y el valor de la esperanza. Yo he ejercido la docencia por 8 años y he tenido la posibilidad de trabajar desde el colegio estrato 1, 2 hasta el colegio estrato 5, 6, y en todos ellos se encuentra uno mundos diferentes con realidades y situaciones distintas, pero al fin y al cabo historias que también lo han tocado a uno, no solamente a nivel profesional sino a nivel personal, y de todas ellas ha habido grandes aprendizajes para mi vida, pero también cómo se han transformado la vida de muchos estudiantes. Un caso particular que siempre recuerdo con mucho afecto, un estudiante de la última institución en la que trabajé. De hecho, todavía conservo un mensaje que me escribió extensísimo en WhatsApp dándome las gracias, y me decía en pocas palabras: yo estoy vivo gracias a usted. Un estudiante con una situación familiar bastante compleja, un estudiante de varios intentos de suicidio, y que en mis clases de filosofía y de ética encontró como una motivación. Y él dice: al verlo a usted hablar con tanto apasionamiento de justicia social, de equidad, de esos valores pues que nos llevan a una humanidad más fraterna, usted me conmovió y me inspiró. Y al verlo y escucharlo a usted me motivé por estudiar Derecho. Y para mí eso fue de verdad muy conmovedor, porque fue un proceso bastante largo de escuchar al estudiante, de dedicarle tiempo, quizá cuando otros decían, no, están buscando llamar la atención, es una actitud evasiva. Independiente de todo eso, pues yo confié en el estudiante, le dediqué mi tiempo, mi escucha, pude conocer muchas realidades de su vida, y acompañarlo en ese proceso fue demasiado bonito. El día de sus grados, verlo cómo se acercaba, me abrazaba, con lágrimas en los ojos me volvía a decir eso: estoy vivo gracias a usted. Como la mamá también
Me decía pues que me agradecía demasiado por todo lo que había significado en la vida de este estudiante, y a veces de manera ocasional pues me escribe para decirme cómo van sus cosas, como que está muy contento en su carrera de derecho, que siente pues esa motivación de lograr ser un buen abogado, de defender siempre la justicia, etcétera. Entonces miremos que como decía, nosotros nos convertimos también como maestros en salvadores de vida y en dadores de esperanza. Entonces, pues son muchas historias en las que habría aquí para contar. De esas historias que ustedes nos cuentan hoy, digamos que logro identificar una actitud de poner la mirada en aquel que lo necesita, ¿cierto? Ustedes como maestros en ese momento, en esas aulas, pusieron la mirada en aquel estudiante con unas características especiales, con una actitud especial o con una necesidad especial, y eso me lleva a pensar en esta parte del programa en la que solemos hablar en este año precisamente de ese santo de esperanza, esa figura dentro de nuestra iglesia pues que nos inspira también a pensar en esa posibilidad de esperanzarnos en medio de tantas situaciones complejas. Y en esta realidad de la educación se viene a nuestra mente una figura muy especial, y es Juan Bautista de la Salle, que creo que es muy cercano a nuestra realidad, o al menos a esa realidad que estamos tocando hoy. Y quisiéramos hablar un poquito sobre esta figura tan importante también para la educación. Sí, efectivamente, San Juan Bautista La Salle es uno de esos santos mundialmente conocido por su obra educativa. Este es un santo francés, nacido en 1651. En el año 1680 funda una comunidad conocida como el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, que nosotros hoy los conocemos mejor como los Hermanos de la Salle. Como particularidad, este instituto es el primer instituto de vida religiosa en la iglesia de carácter netamente laical, es decir, los miembros de esta comunidad no son sacerdotes, son hombres dedicados a la educación y que profesan unos votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que no tienen como dentro de sus aspiraciones acceder al ministerio sacerdotal, es decir, toda su labor la ejercen desde ese laicado, ¿cierto? Esta es una obra de la iglesia muy grande que ha llegado a diferentes países del mundo, que acá en Colombia tiene una gran acogida con grandes instituciones aquí en nuestra ciudad, como son los institutos de La Salle, presentes acá en Medellín, en Bello, en Envigado, donde han acompañado a lo largo de los años a muchas familias en Medellín, y que muchas personas han acogido para que sea el lugar donde se formen valores cristianos, donde se forme en esas virtudes también a los estudiantes. Ha sido un referente entonces de la formación humano-cristiana. Entonces, esta comunidad, inspirada entonces en los valores de San Juan Bautista La Salle, el día de hoy sigue en esta tarea de seguir formando niños, niñas, adolescentes que aporten a la construcción de la sociedad. En su momento, San Juan Bautista La Salle se interesó y se preocupó por la niñez de su tiempo, para que pudieran acceder a la educación, para que tuvieran una formación, porque sabemos que en este tiempo pues la educación no era tan desarrollada, digámoslo así, no era tan comprendida como un derecho hoy, y muchas personas no tenían la facilidad o los recursos para acceder a la educación, y San Juan Bautista de La Salle ve con preocupación esto y funda esta comunidad para que se dedique a la educación de estas realidades. Y así tenemos también como San Juan Bautista de La Salle otros santos, santas dedicadas a esta misión educativa. Vemos entonces que
los dones, los carismas que suscita el Espíritu Santo en la iglesia son amplios y diversos, y uno de ellos es el acompañamiento y la formación humana desde la educación, y ahí tendríamos también mucho para hablar de las diferentes obras educativas que tiene la iglesia, y tantos referentes, como digo, santos y santas que han entregado su vida a esta tarea tan bonita de formar a la niñez, de formar a la juventud, y han sido grandes educadores para la vida. Tenemos aquí en nuestra ciudad también a María Berenice Henker, que es una mujer maravillosa, la pudimos abordar en otro programa, también educadora que supo dejar su vida ahí, en el colegio, en las aulas, acompañando a sus niñas. Vamos llegando al final de este programa que nos ha dejado muchos aprendizajes, pero también esa importancia de reconocer el aula como un escenario, como un laboratorio en el cual tenemos la responsabilidad de actuar. A ustedes gracias por acompañarnos. Un mensajito que queramos dejarle aquí a los oyentes que sean maestros que nos escuchan. El mensaje que como docente quiero brindar es que esta tarea de ser educador de educación religiosa es una tarea humanizante, más que trascender en el contenido, es recordar que somos docentes para construir y fortalecer una sociedad y una juventud, que darle la esencia de la esperanza, darle la esencia del amor, la esperanza, y que son ellos la esencia de la educación que nos fortalece también en la educación religiosa escolar. Agradecer y reconocer esta labor, esta tarea que desarrollan todos los maestros, seguirles animando a que día a día den lo mejor de ustedes, sigan siendo ese referente de esperanza para sus estudiantes, y que no olviden nunca, junto a las cualidades ya desarrolladas, otra muy especial: no se cansen nunca de motivar en los estudiantes esa capacidad de asombro, que desarrollen también en ellos la admiración por lo desconocido, que no relativicemos la vida ni normalicemos la cotidianidad de la misma para no caer en el aburrimiento, sino buscar incluso en cosas pequeñas algo que nos genere expectativa, algo que nos genere asombro. Bueno, y recordar que pues educadores tampoco son los profesores que están en las aulas, y es que nosotros en nuestras casas también somos educadores. Recordarles a los papás que ellos también son los primeros educadores en el hogar, y que la primera educación que trasciende es precisamente la educación que nosotros recibimos en la casa. Entonces pues también decirles a los papás que feliz día del maestro, porque ellos también lo son. A ustedes muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos con su vocación, que puesta aquí sobre la mesa en la conversación nos damos cuenta que está cimentada en el Maestro, en Jesús, que supo guiar nuestra vida, acompañarnos. De verdad que es una labor muy bonita. A ustedes muchísimas gracias por todo lo que hacen, tanto en el acompañamiento a los maestros como a los alumnos. De verdad que nuestra admiración, este programa era precisamente para eso, para ensaltar esta labor tan bella. Recordarles entonces que este programa, si se lo perdieron o si se fueron en alguna parte de este programa, pues lo pueden retomar en nuestras redes sociales, lo pueden encontrar especialmente en YouTube, allí lo van a encontrar fácilmente. Recordarles también que ya tenemos nuestro canal de Spotify. Qué rico que allí también nos sigan, qué rico que esa plataforma en la que se encuentran tantos contenidos, pues también tengan este espacio para seguir construyendo esa fe, esa iglesia que somos, y bueno, y todas las características humanas que en estos espacios tratamos, como el día de hoy. Les agradecemos entonces a todos. Recuerden que los acompañamos desde el máster Eric Torres y Valentina Vélez, quien les habla, Eni Ramírez.